Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hacer un ejercicio tomando en cuenta la definición formal de límites. Veamos el siguiente ejercicio. Vamos a hacer el siguiente ejemplo muy sencillo, pero que nos va a servir para ilustrar cómo se aplica la definición formal del límite. Tenemos el siguiente límite, que la función igual a 2x más 1 es igual a 7 cuando x tiende a 3. Bien, vamos a lo siguiente. Recordemos un poco la definición del límite formal o la definición formal del límite. Decir que el límite de la función f de x es igual a L cuando x tiende a C significa que para cada epsilon mayor que 0, no importa qué tan pequeño sea, debe de existir una delta mayor que 0, tal que la diferencia absoluta entre la función f de x menos el valor del límite debe ser menor que epsilon, siempre que se tenga un intervalo abierto de la diferencia absoluta entre la variable x menos c, en donde c ya vimos que es el número real al cual tiende la variable. Esa diferencia debe ser un intervalo abierto menor que debe estar entre 0 y menor que delta, o más bien entre 0 y delta. Esto es, que una vez que tenemos esa diferencia, entonces también debe cumplirse la diferencia absoluta entre f de x menos el límite y debe ser menor que epsilon. Procedamos a la solución. No olvidemos la definición del límite formal. La vamos a ir tomando en cuenta parte por parte para ir demostrando que esta definición se cumple. Bien, es importante mencionar entonces que hay que determinar primeramente el valor de epsilon, ya que el valor de delta está en función de epsilon. Entonces supongamos que epsilon es igual a 0.01. Recordemos que de acuerdo a la definición formal del límite, epsilon puede ser tan pequeño como se necesite o como se quiera. Puede ser 0.001 o 0.0001, no importa qué tan pequeño sea. Entonces, una vez definido epsilon, tenemos lo siguiente. Hay que identificar la función f de x. Vimos que la función es 2x más 1, que el valor del límite es 7 y que c es igual a 3, es decir, el valor al cual tiende la variable x, de acuerdo a esta definición que tenemos aquí del límite. Recordemos esta definición. Entonces, en función de eso, tenemos las partes que componen ese límite. Ok, volvamos a la definición. Sabemos que la diferencia absoluta entre la función f de x y el valor del límite debe ser menor que epsilon. Bueno, sustituyamos la función y el valor del límite y tenemos lo siguiente: 2x más 1, que es la función, menos 7, que es L y que es el valor del límite. Esa diferencia absoluta debe ser menor que 0.01 de acuerdo con el valor de epsilon definido aquí arriba. Ahora bien, sabemos que la diferencia absoluta entre esos valores, pues podemos aquí en este caso factorizarla. Veamos que podemos sacar el 2 como factor común y tenemos la diferencia absoluta x menos 3 menor que 0.01. Ahora bien, recordemos la definición de delta. Sabemos que esa diferencia de delta x menos c igual a x menos 3, entonces esto nos va a llevar a la definición de delta, que dice que x menos 3 es menor que 0.01 entre 2, en donde pues estamos despejando la diferencia absoluta, y es igual a delta. Es decir, el valor de delta es 0.01
partido 2, lo que nos lleva a lo siguiente. Aquí tenemos entonces el intervalo abierto de la diferencia de x menos c. Entonces aquí lo tenemos. Veamos. Hemos encontrado también el valor de delta, que es 0.01 entre 2. Esto es muy importante porque si se fijan, lo hemos ido obteniendo a partir de la definición formal del límite. Continuamos con el ejemplo. De ser así, entonces tenemos la siguiente conclusión. Esto es muy importante. Lo anterior significa que podemos hacer que la función f de x, que es 2x más 1, esté a menos de 0.01 de 7. Es decir, la diferencia absoluta entre f de x y el valor del límite debe ser menor que 0.01. Siempre que x esté a menos de delta. Delta vimos que era 0.01 entre 2 de 3. Es decir, esa diferencia de 0.01 entre 2 debe ser la distancia a la que debe de estar esa diferencia. Con esto se puede decir que epsilon puede ser tan pequeño como se quiera y delta puede quedar definida en función de epsilon. Observen que hemos atendido a la definición formal del límite para resolver el límite, es decir, para comprobar que efectivamente ese ejercicio que estamos estableciendo realmente se cumple de acuerdo a la definición formal del límite. Sin embargo, quiero adelantar que resolver los límites bajo este enfoque pues puede ser un poco engorroso siempre y cuando pues las funciones empiecen a ser más complicadas. En otro video vamos a realizar otros ejercicios de límite partiendo de algunos teoremas muy interesantes de límites y también vamos a tomar en cuenta un principio muy importante que es el principio de continuidad o de sustitución directa. Al emplear el principio de sustitución directa, estaremos asumiendo que la función debe ser continua cuando x es igual a c. Pero esto lo vamos a ver en un siguiente ejemplo y esto simplifica los cálculos. Anexo también algunas referencias bibliográficas que me parecieron muy interesantes en el caso de la definición formal del límite y un ejemplo que hemos revisado. En esta bibliografía vienen bastantes ejercicios que nos pueden ilustrar un poco más cómo se lleva a cabo el cálculo de límites a través de la definición formal del límite. Espero que esta explicación haya sido lo suficientemente clara para poder dar paso a los ejercicios más adelante. Es muy importante aclarar que la definición de límite es un tanto, si no es muy difícil de entender, sí es un tanto difícil de interpretar correctamente. Esto es muy importante tener muy clara lo que significa la definición formal de límite, porque en función de ella vamos a arribar el concepto de continuidad de una función que también es muy importante antes de entrar posteriormente en lo que es el cálculo de derivadas. Bien, por lo tanto, es todo en cuanto a este video y espero que sea de utilidad y nos vemos más adelante. Por su atención, muchas gracias y que tengan un excelente día.